Tenemos un Dios grande, ¿verdad que sí? Amén, gloria a Dios. Le voy a pedir que busque en su Biblia Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Y vamos a leer una historia que hemos escuchado en varias ocasiones, pero desde la perspectiva de Juan. Así que en Juan capítulo 6, versículo 16, quiero enseñarle acerca de llegando a la otra orilla. Cuando ya anochecía, sus discípulos bajaron al lago y subieron a una barca y comenzaron a cruzar el lago en dirección a Capernaum. Para entonces ya había oscurecido y Jesús todavía no se les había unido por causa del fuerte viento que soplaba. El lago estaba picado y habían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando vieron que Jesús se acercaba a la barca, caminando sobre el agua, y se asustaron. Pero él les dijo: no tengan miedo, que soy yo. Así que se dispusieron a recibirlo a bordo, y enseguida la barca llegó a la orilla a donde se dirigían. Esta historia también aparece en otros evangelios, aparece en Mateo, aparece en Marcos, y a veces hacemos un mix, hay un revoltijo. De hecho hoy en el primer servicio, ahora estaba pensando que fui víctima de eso yo también, ¿verdad? Porque les dije: ven que Jesús no calma la tormenta. En realidad ninguno de los otros evangelios tampoco calma la tormenta, porque Jesús la calma en la historia en la cual él venía durmiendo en la barca, ¿verdad? Esta es la historia donde en los otros evangelios Pedro camina sobre las aguas. Pero aquí el apóstol nos está enseñando desde su propia perspectiva varias cosas, y hay varias cosas que otros mencionan, ¿verdad? Los otros evangelios que el apóstol Juan no menciona cuando nos la está enseñando. Los otros dicen que Jesús les envió a que se subieran a la barca. Aquí no nos menciona ese detalle. Parece que para Juan no es importante, o ya los otros lo mencionaron, pero tal vez el más importante es el que les acabo de mencionar. En los otros evangelios, en el evangelio de Mateo, Pedro camina sobre las aguas. Viene Jesús caminando sobre las aguas y le dice: Jesús, si eres tú, que yo también pueda caminar sobre las aguas. Entonces Jesús le dice: claro, venga para acá, y lo llama, ¿verdad? Y él empieza a caminar sobre las aguas. Y esa es tal vez la imagen más fuerte que nosotros tenemos de esta historia. Pero a mí me llama muchísimo la atención que Juan no menciona eso. El hecho de que Juan no lo mencione no significa que no pasó. Lo que significa es que él nos está tratando de resaltar otras cosas. Él nos está tratando de resaltar algo que los otros evangelios no quisieron resaltar, sino que quisieron irse por otro lado. Y así que Juan aquí no nos menciona que uno de los discípulos caminó sobre las aguas. De hecho es muy interesante, porque si Juan está enseñando en su evangelio, como dice cuando va a terminar, todas estas señales, escribiéndolas para que crean que Jesús es el Cristo, es el Salvador, pues yo creo que el haber llamado a Pedro para caminar sobre las aguas habría sido algo sumamente poderoso, ¿verdad? Si yo quiero convencer a la gente de que Jesús es el Señor y el Salvador, meter ese milagro ahí hubiera sido súper útil. Pero Juan decide que no. Juan decide no hacerlo. Y entonces empieza a contarnos la historia desde su perspectiva. Empieza a contarnos la historia para que nosotros veamos lo que él si quiere que nosotros veamos, y aprender la lección que él tiene para nosotros. Así que bueno, empecemos a ver esta historia. Juan nos empieza a contar que estaban en esa barca, habían remado unos 6 kilómetros, había una gran tormenta y Jesús viene caminando sobre las aguas. Me llama muchísimo la atención que los discípulos hasta ese momento, a pesar de que estaban en una tormenta, a pesar de que estaban pasando un mal tiempo, a pesar de que la estaban viendo bien fea, ellos hasta ese momento no sé, el evangelista no nos dice que hayan estado asustados, pero se asustan hasta que ven a alguien. Se asustan hasta el momento en el que ven a Jesús. Hasta el momento en el que aparece Jesús es que el evangelista dice: y se asustaron viendo a Jesús. Ahora claro, usted está en una tormenta y hay un montón de viento y agua cayendo y truenos, ¿verdad? Y relámpagos, y todo se mueve para todo lado y la gente se grita: pásame, no sé qué. Y de repente empiezan a ver una figura caminando sobre el agua, ¿verdad? Así como y ahí venía Jesús caminando sobre las aguas. Cualquiera se asusta
Cualquiera dice, ay Dios mío, ¿verdad? Ya nos vino a buscar, ¿verdad? Ya vinieron por nosotros, ¿verdad? En esta nos fuimos. Venía una figura ahí caminando sobre el agua. Es muy interesante que a veces nosotros preferimos las tormentas que a Dios. A veces nosotros preferimos estar en una tormenta que la respuesta que Dios tiene para nosotros. A veces nosotros reaccionamos peor ante Dios que ante las tormentas. A veces nosotros quisiéramos seguir remando y seguir haciendo las cosas por nuestras fuerzas y a nuestra manera. Y cuando se aparece Dios, que es la respuesta que tanto estamos necesitando, nos asustamos más de ver a Dios que de pensar que estamos a punto de hundirnos tal vez. Que de pensar que ya la barca no va a seguir a ningún lado, que probablemente este va a ser el final de todo. Nosotros decimos, bueno, si he llegado hasta acá, 6 kilómetros hemos estado remando, 6 kilómetros hemos estado avanzando y lo hemos hecho solos, pues yo creo que podemos terminar de cruzar sin Dios. Usted sabe que hay momentos donde Dios parece que más bien nos complica la vida. Hay momentos donde pareciera que Dios viene a complicarnos todo. Y usted viene a los caminos del Señor, ¿verdad? Y tal vez ha estado en un problema en sus negocios y de repente se encuentra con la palabra del Señor que nos habla cosas acerca de ser honestos, acerca de pagar nuestros impuestos, acerca de cosas como no robarle a otros. Y usted dice, no me convertí en mal momento, ¿verdad? Tenía que venir a los caminos del Señor después de esta crisis en mi empresa. Este no era el momento, ¿verdad? Para venir a los caminos del Señor. No, para sobrevivir de esta, para salir de esta tormenta, voy a tener que ver qué impuestos dejo de pagar. Voy a tener que ver a quién le agarro platica por aquí, por allá, sin que se dé cuenta. Porque de ahí aquí, mejor que se ahogue el otro a que me ahogue yo. Y a veces vemos a Jesús que llega caminando hacia nuestras vidas en el momento en el que más lo necesitamos, pero no nos gusta, nos da más miedo lo que Él tiene para ofrecer. Nos asusta más, o a veces tal vez ni siquiera nos hemos dado cuenta que es Dios. Como les pasaba a ellos, no habían reconocido que era Jesús. Y a veces Dios ya viene con la respuesta, pero nosotros no nos hemos dado cuenta, pero nosotros estamos demasiado asustados, pero nosotros no queremos reaccionar. A veces ya la respuesta viene en camino y nosotros estamos diciendo, Dios, pero ¿dónde estás? ¿Pero qué te has hecho? Ve, hasta la llorona viene tras mío, ¿verdad? Hasta un fantasma viene tras mío, Señor, ¿y ahora qué hago? Hay momentos donde la respuesta que Dios trae parece la más complicada de todas. Uy, pero no, pastor, vea, ya tengo cierta edad y pastor, vea, el que está no empieza a tener relaciones sexuales con la gente con la que sale, se va a quedar solo. Usted no sabe, la gente ahora solo se queda si uno le ofrece alguito, a ver, una muestra antes del matrimonio. Así que se aparezca Jesús en mi vida diciéndome que pureza sexual y que todo lo que usted... No, eso suena muy lindo, pero no, esto me complica las cosas a mí. Me voy a ahogar en la tormenta de la soltería, haciendo las cosas a la manera de Dios. Hay momentos en los cuales pareciera que lo que Jesús trae más bien nos complica en medio de la tormenta. Y es que qué estrés es poder estar en un momento así. Hace unos años nosotros fuimos a la playa, mi esposa y yo con los chicos. De hecho los chicos estaban bastante bebés. Y resulta que en el hotel en el que nos fuimos a quedar estaba incluido el uso de kayaks. Y yo, claro, buenísimo, ¿verdad? Claro, démosle, ¿verdad? Y en el Golfo de Nicoya. Y entonces, como los chiquitos estaban bebés, ¿verdad? Entonces, gracias al Señor, gracias a Jesús, entonces Chris decidió quedarse cuidándolos, ¿verdad? Entonces yo pude usar el kayak. Y entonces voy yo, ¿verdad? Así, claro, démosle, no sé qué, ¿verdad? Y empiezo yo a remar, ¿verdad? En medio del Golfo de Nicoya, qué chido, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad? Qué tuanes, no sé qué. Y en eso veo por allá donde sale un caparazón, ¿verdad? Una tortuga marina. Y yo, qué tuanis, ¿verdad? Y se vuelve a meter
Y yo, no, la tengo que volver a ver. Y entonces empiezo a darle, empiezo a remar. La tortuga, quién sabe para dónde agarró, ¿verdad? Seguro me estaba vacilando. Pero una bolsa de basura que hizo así, no sé, ¿verdad? La cosa es que yo remé y nunca la logré encontrar, ¿verdad? Cuando ya estaba como por allá, vuelvo a ver, ¿verdad? Y ya no podía ni ver a Cris y menos a los chiquillos, ¿verdad? Y yo, ay, Señor Jesús. Así que digo, bueno, démosle, ¿verdad? Entonces me vuelvo y empiezo yo a remar. Hay algo en el mar muy vacilón, ¿verdad? Que se llama la corriente. Que nosotros aquí en San José no conocemos de eso, ¿verdad? Y resulta que cuando uno va remando con la corriente, uno avanza rapidísimo y riquísimo. Pero cuando quiere hacerlo contra la corriente, como que la cosa no es igual, ¿verdad? Y entonces yo estaba ayudándole, ¿verdad? Y eso que yo no siento así como palpitaciones en los brazos, ¿verdad? Eso que ya a uno le duelen todos los músculos, ¿verdad? Yo no sé por qué, pero hasta los dedos de los pies, ¿verdad? Los sentía ratonados. No sé qué hacen los dedos de los pies en un momento como ese, ¿verdad? Pero la cosa está que yo no daba, y yo le daba, y yo remaba, y todo seguía ya larguísimo, ¿verdad? Bueno, gracias al Señor, no se me apareció ¿cómo se llama? Ni la Llorona, ¿verdad? Ni ningún ángel, ¿verdad? Ni nada. Gracias a Dios como que descansé un ratito así y no sé, logré quitarme de la corriente. No me diga cómo me volví tan creativo, ¿verdad? Porque en ese momento no tendría idea. Y logré llegar, claro, llegué muerto, ¿verdad? Así despedazado, ¿verdad? Así apenas como para que me dijeran, bueno, ya cuida a los chiquitos, ahora le toca a usted, ¿verdad? Con permiso, me voy al spa. ¿Verdad? Y llego yo así todo despedazado, ¿verdad? Y es desesperante un momento donde uno quiere llegar y uno no puede, y uno no lo logra, y uno dice. Y a veces en la vida nosotros nos encontramos en momentos así que estamos ya desesperados, nuestras fuerzas ya no nos dan, nuestra capacidad ya no nos da, ya hicimos todo lo que sabíamos hacer, ya quemamos todos nuestros recursos e igual no es suficiente. Y seguimos remando y seguimos dándole, y seguimos y le damos y no llegamos a ningún lado. No llegamos a ningún lado. Hermano, tal vez usted está en este momento asustado pensando qué puede venir mañana, qué puede pasar en una semana, lo que va a suceder en las próximas horas. Pero déjeme decirle algo, mientras usted está ahí en la tormenta, ya Jesús viene caminando sobre las aguas y tiene que hacerlo para traer la respuesta que usted puede necesitar. Si tiene que caminar sobre el agua, camina sobre él. Si tiene que venir volando, viene volando. Si tiene que venir sumergido, como usted quiera, como le dé la gana. Jesús ya viene en camino, no te ha dejado solo. Él ya viene en camino. Pero nos desesperamos en esos momentos y sentimos que no tenemos salida, que no tenemos respuesta, no tenemos para dónde agarrar. Y de nuevo se aparece Jesús, ¿verdad? En esos momentos y nos dice, ¿por qué no sos sincero con tu esposo o con tu esposa? No, Jesús, esto me echa a perder todavía más la tormenta, esto me termina de hundir el barco. No, decir la verdad en un momento cuando he estado mintiendo por tanto tiempo, no, esto me termina de despedazar el barco. Ay, no, Jesús, hacer esto, aquello. A veces Jesús se vuelve un problema. A veces Jesús, antes de ser una solución, más bien parece un problema, más bien parece complicarnos la vida. Pero ¿qué hacemos en esos momentos? ¿Qué nos decidimos hacer? Cuando seguimos leyendo la historia, nos encontramos con algo muy interesante. Dice los versículos siguientes, el versículo 19, leamos. Habrían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando vieron que Jesús se acercaba a la barca caminando sobre el agua y se asustaron, ¿verdad? No lo glorificaron, no dijeron, uy, aleluya, estamos salvados. No se asustaron. Pero él les dijo, no tengan miedo, que soy yo. Así que se dispusieron a recibirlo a bordo y enseguida la barca llegó a la orilla a donde se dirigían. Jesús viene y se da cuenta que están asustados. O sea, imagínense el nivel de miedo, ¿verdad? Que Jesús en medio de la tormenta y todo dijo, no, esta gente está orinada del miedo, ¿verdad? Mejor les digo, mejor los dejo de vacilar. ¡Hey, soy yo! Tranquilos, chiquillos. Y les dice, no se asusten, soy yo. Esa frase puesta es en el lugar en el que Juan la está poniendo, es sumamente importante.
Porque si usted pégale una ojeada al capítulo 6 en general, y usted se va a dar cuenta que esta historia al principio parece que está puesta como sobre la nada, que es como que historia más desacomodada, como que nada más apareció ahí, no tiene nada que ver con el tema, porque viene hablando de que Jesús alimentó a las multitudes y después de la tormenta se menciona que Jesús es el pan de vida y que es el maná que vino del cielo y todo eso. Pareciera por un momento que la historia de Jesús caminando sobre las aguas no tiene nada que ver con el contexto. Pero cuando lo empezamos a leer nos damos cuenta que tiene todo que ver. Porque en ese momento, cuando Jesús está multiplicando el pan, dice de la Biblia que Jesús viene, ya se acercaba la Pascua, menciona Juan, algo muy importante que tomar en cuenta. Juan nos pone un contexto, dice, ya se acercaba la Pascua, Jesús subió a un monte, multiplicó el pan y se lo dio a todos los que estaban ahí, a las multitudes. Y esas multitudes, una vez que reciben el pan, cerca del tiempo de Pascua, empiezan a decir, este es el profeta que había de venir. El profeta que había de venir fue uno que profetizó Moisés. En un momento en el que él dijo, vendrá otro profeta como yo, y a él lo tienen que seguir, a él lo tienen que obedecer. Así que de repente a ellos, su historia, su imaginación, todo está apuntando hacia un momento histórico muy importante para el pueblo de Israel, que es lo que sucede en el libro de Éxodo, que es el momento en el cual el pueblo de Israel sale, ¿verdad? Sale de ser esclavos en Egipto. Y entonces van caminando por el desierto y Dios les da alimento, Dios les envía el maná, que es lo que sigue diciendo después al final de esto. Moisés les dio maná, ¿y qué nos das tú, Jesús? ¿Quién eres tú? Y él dice, yo soy el maná, yo soy el pan que vino del cielo. Todo este contexto está apuntando hacia ese tiempo, hacia ese momento, hacia esa gran historia de Israel siendo libre de Egipto. Y todo comenzó cuando un hombre subió a una montaña, se encontró con un arbusto que estaba quemándose, pero no se consumía, y empezó a verlo, estaba ardiendo ahí, y le dice a una voz que le está hablando, pero ¿quién eres tú? ¿Quién puedo decir yo que me está enviando? Y la voz le dice, yo soy. Toda la historia de todo lo que viene de la libertad del pueblo de Israel, el gran milagro, el milagro más poderoso que ha experimentado Israel en su historia y por lo que definen su identidad y quiénes son ellos, todo empieza por una voz que les dijo, yo soy, a Moisés desde ese lugar. Así que Jesús, cuando viene caminando en medio de este contexto, cuando se está hablando de todo este tema, viene caminando en medio de la tormenta, le dice, no teman, yo soy. Ese yo soy, estoy seguro que tiene que haber resonado con todo el peso con el que Jesús lo estaba diciendo. No les estaba diciendo, aquí estoy más, pura vida. Jesús les dice, yo soy, no teman. En ese momento el alfa y el omega, el principio y el fin, el creador de todo el universo, estaba hablándoles y diciéndoles, yo soy. Es el nombre con el que Dios se reveló específicamente a su pueblo Israel. Les está diciendo, no teman, no tengan miedo, yo soy. Yo soy. ¿Y por qué es tan importante esto? Cuando Jesús viene y multiplica el pan, dice que la gente se emocionó toda. Y la gente empezó a decir, Cristo presidente, ¿verdad? Entonces dice que entre todos empezaron a ponerse de acuerdo. Híjole, ¿por qué no lo ponemos de rey? Este es el rey que necesitamos. Él sí se preocupa por los pobres y por los que no tienen. No, sí, claro. Todos empezaron a decir, necesitamos poner a Jesús como rey. Y no es de eso de lo que siempre predicamos. Cristo tiene que ser el rey de tu vida. No se supone que esa es la gracia, que Cristo sea el rey. Y todos empezaron a decir, vamos a poner a Jesús como rey, que Jesús sea el rey. Sí, que Jesús sea el rey. Y dice que trataron de poner a Jesús como rey a la fuerza. ¿Y qué hizo Jesús? Se alejó de ellos. Dice la historia que Jesús se alejó de ellos cuando quisieron ponerlo como rey. Y después, cuando está hablando con estas multitudes, les empieza a decir, ustedes lo único que quieren es el pan. Ustedes lo único que están buscando es ser saciados otro día más y punto. Pero no se han dado cuenta que yo soy el pan de vida, les dice Jesús.
No se han dado cuenta con quién están hablando de verdad. No se han dado cuenta de la persona que tienen delante de ustedes. No se dan cuenta. No se han percatado. Así que nos encontramos con una multitud que quiere poner a Jesús como rey, pero de una manera domesticada. Porque Dios es muy impresionante. Dios es muy exigente, demandante. Dios es demasiado poderoso, demasiado grande. Dios asusta cuando nosotros lo vemos en su esencia, como quien Él es. Dios nos vuela la cabeza. Nos pide cosas que no sabemos si somos capaces. Nos mueve el piso. Por eso la gente dijo: no, queremos a Jesús como rey, pero para que nos dé pan. Ok, Jesús, ponete una coronita. Vení, Jesús, sos rey, sos nuestro rey, pero estás como rey para que me des pan cuando yo quiera. Cuando yo necesite pan, para eso sos mi rey. Yo me pregunto si nuestra relación con Jesús se parecerá a lo que esa gente estaba tratando de hacer ese día. Me pregunto si queremos a un Jesús que sea el rey solamente para que nos dé el milagro que necesitamos cuando lo necesitamos, y si no es eso, que no se meta. No, Jesús, vos estás ahí para darme pan, no te metas, no te metas con mis negocios. No, Jesús, vos estás ahí para darme pan, no te metas con mis relaciones. Jesús, vos estás aquí para darme pan cuando yo lo necesite, pero no te metas con mi sexualidad. No, Jesús, vos estás aquí para darme pan cuando lo necesite. Quédate en aquello para lo que te contraté. Yo te di el voto, te puse en ese puesto para que me des lo que yo quiero. Y si no es lo que yo quiero, Jesús, tenga cuidado, porque le puse la coronita y yo le quito la coronita. ¿Cuántos de nosotros tenemos un Salvador contratado? ¿Cuántos de nosotros estamos buscando una relación con Dios que se basa simplemente en deme lo que yo quiero o deme lo que yo necesito cuando yo lo quiero y como yo lo quiero? No me asuste, no me pegue esos sustos. No. Jesús, ya es domingo, Jesús. Vamos a la iglesia, ¿verdad? Venga conmigo. Ok, Jesús, ya terminó el domingo, ya es lunes. Vaya al cuarto, vaya, ya. No estorbe. Y ahora sí en la vida real. Y en la vida real, Jesús, usted no se ande metiendo. No. Jesús, usted y yo salimos cuando hay que ir a la iglesia, pero cuando hay que sentarse en la mesa de negocios, Jesús, ahí no. Usted no se sienta ahí. Jesús, usted y yo salimos cuando vamos a ir a la iglesia juntos. No, pero Jesús, hoy tengo una cita con una huila que me gusta mucho. No. Mejor no te metas. No, Jesús, vos estás ahí para cuando yo te necesite. Ahorita no necesito ningún milagro, tranquilo, yo estoy aquí, yo le puedo seguir dando. ¿Cuántos queremos a un Jesús domesticado? A un Jesús amansado. ¿Cuántos queremos a un Jesús controlable? ¿Cuántos queremos a un Jesús que hace lo que nosotros queremos, cuando nosotros queremos y cómo nosotros queremos, y que simplemente se queda ahí en lo que a nosotros nos parece y no nos estorba para la vida? Porque qué problema, a veces Jesús se vuelve un problema. A veces Jesús nos complica la vida. Jesús no solamente resuelve nuestros problemas, hay muchos problemas que vienen por seguir a Jesús. Hay problemas que se dan por seguir a Jesús, por serle fiel a Jesús. Hay problemas que nos vamos a ganar por seguir a Jesús. Hay momentos donde Jesús se vuelve un problema. Jesús no simplemente viene a resolver todos los problemas que tenemos. No. Hay muchos problemas que son culpa de Jesús, ¿verdad, Señor? Porque cuando lo ponemos a Él como rey de verdad, cuando lo ponemos a Él como Señor de verdad, hay cosas que se nos van a complicar. Y por eso hay momentos donde decimos: no te subas en la barca ahorita. No, qué miedo. Qué miedo si te subís en la barca, déjame a mí, voy a tratar de salir yo a mi manera. Y por eso este pequeño pasaje termina de una forma que parece muy sin gracia, que parece como muy insípida, ¿verdad? Dice: y cuando se dispusieron a recibirlo a bordo, enseguida la barca llegó a donde se dirigían. Cuando se dispusieron a que subiera a bordo,
enseguida la barca llegó a donde se dirigían. Aquí Juan nos está metiendo esa historia que parece atravesadísima, que parece fuera de contexto, pero es porque nos está poniendo el contraste entre la respuesta de los discípulos a Jesús y la respuesta de las multitudes a Jesús. Las multitudes quisieron coronarlo como rey a la fuerza, a mi manera, como yo quiero, para mis fines. Los discípulos, dice, ahí se dispusieron para recibirlo a bordo, aunque los asustó. Uy, Jesús, me asustaste. Jesús, qué susto. Pero dice, se dispusieron a recibirlo a bordo. Y cuando Jesús entró en la barca, dice, enseguida llegaron a donde se dirigían. Jesús se sube a bordo, ellos se dispusieron a recibirlo. O sea, Jesús no llegó, ya, deme campo, vengo a caminar todos 6 kilómetros, no hombre, déjeme subirme. Jesús no estaba pidiendo un ride, ¿verdad? De que me lleva a la otra orilla, sí, porfa. Jesús llegó caminando, y si ellos no se hubieran dispuesto a recibirlo, pues yo no sé, da media vuelta y se va, surfeando ahí. O dicen, no quieren que me suba, ya sale volando y llega al otro lado y ya, listo. Pero ellos se dispusieron a recibir a Jesús. Y dice, cuando Jesús llega, inmediatamente llegaron a la otra orilla. Si usted agarra un mapa y mide los 2 puntos, usted se da cuenta que están más o menos como a 12 kilómetros de distancia. Y la Biblia nos dice que ellos habían estado luchando por 6 kilómetros. Que ellos habían estado luchando contra las aguas, contra la tormenta por 6 kilómetros. Tanto les había costado. Y ya quedaron a medio palo, quedaron a medio camino. Y estaban ahí luchando y seguro ya no tenían que hacer, ya no tenían nada más que dar. Estaban ahí a medio camino. Y por eso es tan vacilón que termina de una forma tan simple, porque hay tanto drama en estos primeros 6 kilómetros, tanto problema, tantas luchas, tantas cosas. Y dice, Jesús se sube a la barca y enseguida llegaron al otro lado. ¡Ping! Fin de la historia, siguiente capítulo. Es cierto, Jesús crea muchos problemas, pero son peores los problemas que nos creamos nosotros mismos. Es cierto, hay cosas de Jesús que nos asustan, hay cosas de Jesús que nos pueden complicar la vida, pero siempre van a ser peores los problemas que nos creamos a nosotros que aquellos en los que nos mete Jesús. Siempre va a ser peor la situación cuando nosotros creemos que estamos en control de la barca y en realidad la tormenta nos está haciendo como le da la gana. Siempre hay problemas cuando nosotros creemos que estamos, que podemos seguir, que si la barca ha estado a flote hasta ahorita, pues va a seguir a flote en 24 horas, va a seguir a flote en una semana. No, Jesús, no te subas. Ya he logrado estos 6 kilómetros yo solo y yo voy a terminar esto. No, Jesús, no me estorbes. No, Jesús, me estás asustando demasiado. No te metas acá. No me pidas eso. No me exijas eso. No te vas a subir en esta barca. Ya llegué a estos 6 kilómetros, voy a ver cómo hago con los que me quedan. ¿Y quién dice que va a haber un próximo kilómetro más? ¿Quién dice que la barca va a seguir a flote en 24 horas, en una semana, en un año? Porque si Jesús no está en la barca, en cualquier momento se hunde. Hermanos, el hacer a Jesús el Rey y Señor de nuestra vida es algo que se hace todos los días. No es nada más una oración que uno hace para iniciar su vida cristiana. El que Cristo sea el Rey de nuestro corazón, el Rey de nuestra vida, es una decisión de cada segundo, de cada instante, de cada momento. El que Jesús esté en control de nuestra vida, el que Jesús tenga el lugar que Él tiene que tener, es algo que se tiene que hacer día a día, segundo a segundo, instante a instante. Nosotros a veces pensamos que con hacer esa oración, ya hice la oración, check, ya estoy salvo, ahora hago lo que me da la gana. No. Se supone que esa oración refleja una intención real del corazón. De decir, Jesús, yo te hago mi Señor, mi Salvador. Me dispongo para que entres en mi barca. Abro las puertas de este corazón para que entres en esta barca, Jesús, y estés caminando conmigo. Ok, Jesús,
no debería andar por acá, pues entonces vamos por donde vos digas. Jesús no debería responder de esta manera, pues entonces vámonos hacia donde vos decís. Ay, Jesús, me asusta lo que me estás pidiendo, pero si sos vos el que lo está pidiendo, vámonos por allá. Ay, Jesús, ¿estás seguro? ¿Estás seguro? Jesús, vea que yo soy pescador, vea que yo me he enfrentado a muchas tormentas y he logrado salir solo, pero me decido a creer que con vos voy a estar mejor. Me decido a creer que con vos las cosas van a ser distintas, que con vos las cosas van a ser diferentes. Jesús, está bien, démosle. Está bien, Jesús, hagámoslo. Está bien, Jesús. Día a día, segundo a segundo, instante a instante. ¿Quién es el que está en el trono de tu corazón? ¿Tenés a un Jesús domesticado? ¿Tenés a un Jesús que solo sirve para resolver lo que vos querés, pero que no tiene permiso de meterse en otras áreas? Eso no es un rey. Ese no es el lugar que Jesús está buscando. Cuando Jesús encuentra a ese tipo de personas, se retira. Eso fue lo que él hizo ahí en Juan capítulo 6. Cuando Jesús encuentra ese tipo de corazones, se retira. ¿O no? A la fuerza no es. No es como vos querés, no es como vos decidís. Allá usted. Pero qué diferente la respuesta de Jesús cuando un corazón se dispone a recibirle. Jesús entra. La respuesta totalmente contraria. Cuando un corazón se dispone a recibirle, Jesús entra. Y ahí llegar a nuestro destino es una cosa segura. Es una cosa segura. Iglesia, cerremos nuestros ojos e inclinemos nuestro rostro, por favor. El primer paso para empezar esta relación con Jesús profunda es hacer esa oración que les decía ahora, que lo que revela es una intención del corazón, de algo que voy a seguir haciendo mi estilo de vida. Es una oración que yo hago con sinceridad y tal vez te asusta pensar asumir un compromiso con Dios en el cual le dice: Señor, quiero hacerte el centro de mi vida, el centro de mi corazón. Jesús, quiero que seas el rey de mi vida. Porque nosotros decimos: ¿cómo voy a hacer un compromiso con Dios si no creo que lo pueda cumplir? A veces nos asusta, pero no tenés por qué tenerle miedo a Dios. No tenés por qué tenerle miedo a lo que el Señor puede hacer en tu vida. Y no tenés por qué tener miedo a lo que va a pasar en tu barca si Jesús se sube. Simplemente permitirle que se suba y Él va a empezar a acomodar todo en su lugar. Si usted nunca ha hecho una oración para invitar a Jesús a la barca de su corazón, para darle lugar a que Él entre en su vida, y hoy por primera vez quiere hacer esta oración, tomar esta decisión de entregarle su vida a Jesús, de que Él sea el capitán de esa barca. Si nunca has hecho esta oración y hoy por primera vez la quieres hacer, le voy a pedir que puedas levantar la mano sin ninguna vergüenza, sin ninguna pena. Queremos que alguien le acompañe porque es la oración más importante que usted pueda hacer. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Macho, si quieres hacer esa oración, puedes levantar la mano, no te preocupes. No importa que seas un niño, no importa la edad que tengas. Si alguien quiere hacer esta oración, puede levantar su mano sin ninguna pena, sin ninguna vergüenza. Jesús está aquí para todos, para todos. ¿Alguien más quiera sumarse a estas personas valientes que ya han tomado esta decisión? Qué valiente hermana, Dios la bendiga. Ya la vieron, ya van a llegar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Todos juntos repitamos esta oración con cada una de estas personas. Digamos: Señor Jesús, el día de hoy quiero dejar de luchar contra las tormentas por mis propias fuerzas. Quisiera que entres en esta barca. Quisiera darte el lugar. Señor Jesús, hoy yo te pido
que tomes el control de mi vida. Tú eres el rey de verdad. Quiero que seas rey de mi vida. Señor, dejo mi miedo atrás. Dejo mi culpa atrás. Y Jesús, te pido que me guíes. Me atrevo a creer en tu amor y en tu perdón. Te recibo, Señor. Amén. Démosle un aplauso fuerte a estas personas. Dios les bendiga a cada uno. Pongámonos todos de pie.